propuesta. En consecuencia, tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo del PRI para hacer propuesta de modificación al artículo 3º, fracción 9. Con su permiso, presidente. Adelante. Buenas noches. Acudo a esta tribuna para presentar reserva a la fracción 9 del artículo 3º de la Constitución, con el objeto de pedirle al grupo mayoritario y en particular a algunos de sus legisladores que aprobaron la reforma educativa del 2013 un acto de congruencia. Defendamos al órgano constitucional autónomo como se hiciera por parte de ustedes en el 2013. La autonomía en un órgano constitucional le permite actuar con objetividad, con libertad, fungiendo así como un contrapeso real, imparcial y confiable. La autonomía de este órgano representa un contrapeso a la autoridad educativa. Con autonomía constitucional, los miembros de la institución pueden tomar decisiones objetivas sin el miedo a ser removidos o despedidos de sus cargos. La Secretaría de Educación Pública no puede ser juez y parte. Y en cuanto a los mecanismos de diagnóstico se refiere, a las evaluaciones, a la formación continua, es necesario que exista un órgano autónomo que tenga la capacidad de discrepar con la autoridad educativa en asuntos relevantes, a fin de generar un ambiente de retroalimentación para que la toma de decisiones en materia educativa se realice siempre en beneficio de las niñas y los niños y de los profesores. Quiero hacer un llamado a que hagan reflexión los compañeros quienes fueron legisladores y en la aprobación de la reforma educativa lucharon y pelearon porque se constituyera un órgano constitucional autónomo. Compañeras y compañeros, esto no es un tema menor. Se trata de construir una reforma que sea mejor. Reconocemos en el grupo parlamentario del PRI que la reforma del 2013 alcanzó avances, pero que también tiene áreas de oportunidad que son mejorables. Y en ese sentido hemos venido trabajando de la mano de ustedes para buscar las soluciones a esas áreas de oportunidad. Hoy, un área de oportunidad de la reforma que estamos analizando y que estamos discutiendo es este retroceso que pretenden hacer. Este retroceso donde pretenden eliminar un órgano constitucional autónomo para sectorizarlo, para ponerlo de manera dependiente a la Secretaría de Educación y que esto va a limitar y va a coartar su pleno ejercicio, sobre todo en los procesos de evaluación que son tan necesarios para avanzar en la calidad educativa. Es necesario garantizar la absoluta autonomía, mayor especialización y transparencia en los procesos de evaluación, en los mecanismos de coordinación con las autoridades y mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los órganos constitucionales autónomos han probado gozar de total independencia, proceder en el marco de la legalidad y lejos de intereses partidarios o coyunturales con aspiraciones electorales. Requisito que es elemental en regímenes como el nuestro, que ha mostrado cierta intolerancia a las voces distintas, a las maneras de implementar o de pensar o visiones diferentes a quienes hoy encabezan el gobierno. Durante la discusión de la pasada reforma educativa, el entonces senador Mario Delgado Carrillo fue uno de los impulsores de este órgano constitucional autónomo, junto con algunos otros legisladores de hoy, su partido. Por eso queremos hacer un llamado a hacer un acto de congruencia. La congruencia se mide hacia atrás y necesitamos hoy
que esta reforma que se está buscando mejorar y perfeccionar no dé un paso hacia atrás, un paso agigantado en un retroceso que pueda perjudicar la calidad educativa de nuestro país. La reforma al artículo 3 constitucional… Diputada Alemán, un momentito. Sí. Diputado Enrique Ochoa ha solicitado la palabra. ¿Con qué finalidad? Micrófono en su… Gracias, presidenta. Muy buenas noches. Quisiera pedirle que por su conducto le pregunte a la oradora si me acepta hacerle una pregunta. Diputada Alemán, ¿acepta la pregunta? Con mucho gusto, presidente. Adelante, diputado Reza. Micrófono para el diputado Ochoa Reza. Gracias, presidenta. Diputada Alemán, he escuchado su participación y también he escuchado que el coordinador Mario Delgado, en su función como senador de la República, precisamente impulsó que fuera un órgano constitucional autónomo, y si me equivoco que el coordinador así lo aclare. Y en este proyecto de dictamen se está eliminando la autonomía constitucional de este órgano educativo. Quiero preguntarle si usted encontró en el dictamen razones jurídicas de peso para quitarle la autonomía constitucional al órgano que evaluaba la educación en el país. Si hay argumentos de política pública de peso para quitarle la autonomía constitucional y si hay antecedente alguno de retirarle la autonomía constitucional a un órgano de tal relevancia. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Con mucho gusto. Primero decir que no existe tal antecedente. Esta sería la primera ocasión en la que se da, como lo acabo de mencionar hace un momento, un retroceso de esta magnitud, donde se elimina un órgano constitucional autónomo. Es la primera vez en la historia del país que esto sucede. Los órganos constitucionales autónomos son fundamentales para garantizar la división de poderes y evitar la centralización excesiva del poder. Los órganos constitucionales autónomos abonan a delegar competencias en diferentes campos, en particular del órgano constitucional autónomo al que usted hace referencia en su pregunta, diputado. Permite o ha permitido contar con información veraz y confiable del sistema educativo del país. Ofrece resultados confiables de la evaluación o de las evaluaciones que permiten dar seguimiento a estas evaluaciones, trazando rutas medibles con resultados objetivos y además identificar cuáles son esas deficiencias, cuáles son esas áreas de oportunidad que si no le garantizamos esta autonomía, pues será muy difícil que tenga plena libertad para expresar esas deficiencias o esas áreas de oportunidad en las que tendremos que ir mejorando, porque pues al final del día estarán subordinados o dependerán su permanencia en estas responsabilidades a que se den los resultados o se muestren los resultados que así desee, en este caso, la Secretaría del Ramo o la Secretaría de Educación. ¿Concluyó su respuesta? No, presidenta, un comentario más. La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Presidenta, le pido respeto porque simplemente estoy dando respuesta a una pregunta. Ruego a la Asamblea, permitan a la oradora dar respuesta a la pregunta. Sí, por favor. La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue una institución que nació por la necesidad de contar con un órgano con plena autonomía que le permitiera monitorear, diagnosticar, evaluar y mejorar el sistema educativo mexicano desde una perspectiva imparcial, objetiva e independiente. Concluí mi respuesta, presidenta. Póngase el reloj. Gracias. La reforma al artículo 3 constitucional debe consagrar este atributo, esta libertad, esta autonomía. Solo así podremos garantizar que se utilicen las leyes secundarias de forma engañosa para anular de facto. Ha concluido su tiempo. La autonomía, permítame, concluyo. La autonomía de este nuevo órgano indispensable
para la educación mexicana. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se